Hermanos, muy buenos días. Soy el pastor Ricardo Mondragón de la iglesia Río de Bendición. Antes que nada quiero pedir una disculpa porque no pude hacer la transmisión en vivo ya que se me cayó el internet y no pude hacer la transmisión como tal. Pero aquí desde mi teléfono lo estoy haciendo. Antes que nada quiero empezar felicitando a todas las madres este, de de, de todo este continente de México, que pasen un feliz día de las madres, que del cual todos los días tenemos que celebrarlas. Quiero hacer un cordial saludo para mi madre, mandarle muchas bendiciones en su día, y a mi suegra, a mis cuñadas, mis hermanas, mi esposa, que de alguna manera fue madre. Quiero mandarle un fuerte abrazo a mi sobrina Sandy, que es su cumpleaños. Y pues entonces quiero empezar ahora sí que a lo que venimos, ¿verdad? Vamos a empezar a, a la prédica del día de hoy, que se llama La transformación sobrenatural de la mente. La cita bíblica es Primera de Corintios 2:16, que dice: porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Todos necesitamos un cambio de mentalidad con el fin de cumplir lo que Dios ha planeado para nosotros y para vivir como Él quiere que vivamos. Cuando fuimos salvos, no solo recibimos al nuevo hombre o un nuevo espíritu con la naturaleza de Cristo, sino también recibimos una mente, la mente de Cristo. Como tal, como tal nuestro corazón tiene que ser transformado por Dios, alinearse con el nuevo hombre dentro de nosotros. Nuestra mente debe ser transformada para alinearse a la mente de Cristo en nosotros. Tenemos un papel vital en este proceso, porque estamos mandados a amar a Dios no solo con nuestro corazón y con nuestra alma, sino también con toda nuestra mente. Vamos a ver Mateo 22:37. Que dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Progresivamente nuestra mente debe llegar a ser una mente de Dios. De otra manera no podemos convertirnos en vasos eficaces para llevar a cabo sus propósitos. Al revisar nuestras vidas, vemos que nuestras creencias y actitudes están enraizadas y establecidas en nuestro corazón. En consecuencia, ellas influyen en nuestra mentalidad y pensamiento y propician nuestro comportamiento. Además, hay maneras como nuestra mente influye nuestro corazón y afecta su condición. Un ejemplo: como hemos indicado, Satanás intenta manipular nuestro corazón, plantando malos pensamientos en nuestra mente e incitando nuestra naturaleza de pecado para que se levante en forma de orgullo, lujuria, rebelión, y más. Por eso es que la forma como pensamos y razonamos y la clase de pensamientos que permitimos que permanezcan en nuestra mente son tan importantes. El apóstol Pablo escribió: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, débiles,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto está en 2 de Corintios 10, de 4 al 5. Cuando nuestra mente está alineada a la razón humana, nuestro enfoque está en las cosas temporales y las cosas imposibles permanecen imposibles. La mente original de la humanidad es uno de los pasos que vamos a ver. La palabra mente se define como el elemento o bloque de elementos en un individuo que siente, percibe, piensa, desea y especialmente razona. Y debemos saber cuál es la intención original de nuestro Creador para la mente de la humanidad, porque no podemos comprender la naturaleza de la transformación que vamos a experimentar hasta que entendemos su diseño original. Los seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y en su plan fuimos creados para creer, pensar y actuar como Él lo hace. La mente original de la humanidad fue por tanto un reflejo de Dios, pura, clara e ilimitada. En lo que puede concebir, esta trabaja asociada al poder sobrenatural de Dios. Por tanto, todo lo que los primeros seres humanos hicieron se orientó a manifestar la voluntad de Dios en la tierra, como era en el cielo. Lo posible era la norma para ellos, pero ellos vivían conforme al ámbito espiritual donde todo es posible. En el principio Adán y Eva no estaban contaminados con el pecado, así que su corazón, alma y cuerpo, mientras vivían en el mundo natural, funcionaban según la vida y ámbito sobrenatural. Por encima y más allá del hábito físico, o sus pensamientos estaban llenos de conocimiento revelado de Dios, así como ellos eran capaces de traer el cielo a la tierra. Toda creación les respondía de la misma forma que les respondía Dios, porque el Creador les había dado dominio sobre ella. Mientras estuvieron alineados con el cielo, la creación les obedeció porque reconocían en ellos la autoridad divina. ¿Será posible que hoy tengamos la misma mente divina? ¿De qué manera podemos vivir más allá de las limitaciones humanas? Sí, sí es posible a medida que nuestra mente es transformada de manera sobrenatural. El mandato original del dominio de Dios que nos dio, no ha cambiado. Podemos recuperar la intención original de Dios para nosotros, la cual era que viviéramos según la mente que Él nos dio en el principio y que es un reflejo de su propia mente. La renovación de la mente debe llevarse a cabo en cada área de nuestra vida, no como algo que ocurre una sola vez, sino continuamente, porque nuestra transformación es un proceso continuo. En el punto número 2, la necesidad de un cambio de mentalidad, estructura y mensaje. El mundo está a nuestro alrededor, se mueve dentro de un marco de ciertas mentalidades establecidas que vienen de la caída de la humanidad. Algunas de sus actitudes y puntos de vista son duda, inseguridad, celos, codicia, depresión, anarquía y miedo a la muerte. Es necesario un cambio de perspectiva que nos lleve de lo natural a lo espiritual, a fin de que el poder sobrenatural de Dios se manifieste a través de nosotros. Cuando hablo de estructuras me refiero a la forma de una persona,
un grupo, organización o país funciona u opera, de forma que el individuo lleva a cabo un propósito en particular. Nuestra mentalidad guía cada acción que realizamos. Por tanto, un cambio de mentalidad transformará nuestra estructura, es decir, la manera de cómo conducimos nuestras vidas y cómo hacemos lo posible aquello que creemos y perseguimos. Un cambio de mentalidad producirá un cambio en la estructura y un cambio en la estructura producirá un cambio en el mensaje y un cambio en el mensaje traerá la manifestación de lo sobrenatural aquí y ahora. En el punto número 3 vemos el proceso mediante la cual la mente es renovada. En el primer siglo, el apóstol Pablo escribió una carta de instrucciones y ánimo a los cristianos en Roma. En ese tiempo, Roma era esencialmente la capital del mundo, un lugar donde el poder político y el comercio eran prominentes y donde la idolatría, la violencia y otros pecados abundaban. La mayoría de los cristianos que ahí vivían habían nacido y crecido en la cultura del Imperio Romano, por tanto su mentalidad era romana. Perdón. Sin embargo, ellos aceptaban a Cristo y se convertían en sus discípulos, se hacían ciudadanos espirituales del reino invisible, conocían como el reino de Dios. La cultura romana, en la mayoría de las culturas e imposiciones en el mundo, refleja la mentalidad de la humanidad caída. Pablo quería ayudar a los creyentes romanos a poner su cultura humana, en perspectiva, de manera que pudieran renovar sus mentes por el Espíritu de Dios y comenzar a vivir conforme a una cultura espiritual basada en la naturaleza y el carácter de Dios. Nosotros también vivimos en una sociedad influenciada por la caída, pero también somos ciudadanos espirituales del reino de Dios. El problema es que con frecuencia seguimos pensando y comportándonos según los estándares de nuestra cultura terrenal, en lugar de hacerlo conforme a nuestra cultura celestial. Como hijos de Dios debemos reconocer que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto está en Filipenses 3:20. Vivimos en un mundo, pero no somos del mundo. Vamos a ver Juan 17:11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que has dado, a lo que has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Para que funcionemos con el sistema del mundo, con su cultura y valores temporales, nosotros no pertenecemos al mundo, somos miembros de un reino que tiene principios y valores eternos. Aprendemos lo que Pablo nos enseñó a los creyentes en Roma. Les explica cómo podían ser transformados para vivir como ciudadanos del nuevo reino. En el número 1 dice, presente su cuerpo como sacrificio vivo. Lo primero que pide Pablo es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Debemos presentarnos nosotros mismos a Él como si fuéramos un sacrificio sobre un altar sagrado. No podemos experimentar la transformación de nuestra mente en un sentido pleno
si primeramente no nos convertimos en un sacrificio vivo a Dios. Debemos tomar la decisión de entregarle a Dios nuestro cuerpo físico por completo, incluyendo nuestra mente, porque nuestro cuerpo es el vaso a través del cual hacemos todo en la tierra. En el Antiguo Testamento, el sacerdote presentaba un animal por cuenta de un individuo como una ofrenda sacrificial, a Dios. Podía ser un buey, un cordero, una cabra, y a menudo como expiación de su pecado. Este animal debería ser presentado sobre el altar después de ser matado. Una vez que alguien daba un animal como sacrificio, este dejaba de pertenecerle, así que no podía tomarlo de nuevo. El más grande obstáculo para movernos en lo sobrenatural es tener una mente que no ha sido renovada y una transformación no ocurrida hasta que nuestro cuerpo sea presentado como un sacrificio vivo. Ser sacrificio vivo para morir al yo. Este proceso es doloroso para nuestra naturaleza carnal y nuestra voluntad. Sin embargo, es tremendamente beneficioso para nosotros, porque después de eso Dios puede hacer mejor uso de nuestra vida y traernos máximas bendiciones de gozo, salud y paz. Nunca más podemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio al pecado o a mentalidades falsas y destructivas. Debemos renunciar a la naturaleza carnal y rendir nuestra humanidad a Dios, de manera que Él pueda transformarnos a la semejanza de Jesús, mientras nos capacita para llevar su mensaje de redención del reino para poder a otros ayudarlos. Dios desea que seamos instrumentos para salvar, sanar y liberar a aquellos que están oprimidos por Satanás. Ofrecemos a nosotros mismos un sacrificio vivo. Demanda, por tanto, que hagamos un compromiso total con Dios para que Él pueda consagrarnos y apartarnos para su servicio. De este modo, de ese momento en adelante nos presentamos a nosotros mismos continuamente como un sacrificio vivo ante Dios Santo, quien nos adopta como sus hijos y nos hace reyes y sacerdotes de su reino. Vamos a ver Apocalipsis 1:6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él será la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y también vemos en el 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La frase final de Romanos 12:1, vamos a Romanos. Romanos 12:1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La frase final es nuestro culto racional. Indica que ser un sacrificio vivo no está fuera de nuestro alcance y no es imposible. De hecho, porque somos sacerdotes de Dios, de esa manera nuestras funciones
Dice, esa es una de nuestras funciones aquí en la tierra. Dice en primera de Pedro 2:15, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Punto número 2. Dice, no nos conformemos a la mentalidad de este mundo. Dice, no os conforméis a este mundo. En Romanos 12:2. Aquí está. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hemos presentado nuestro cuerpo en sacrificio vivo, nunca más podemos conformarnos al mundo. La palabra griega como transforméis en este versículo es suchematizo, el cual significa estar a la moda, es decir, ceñirse al mismo patrón. La palabra indica una conformidad extrema. No deberíamos permitir que la mentalidad de este mundo nos dé forma o nos conforme. Tal es como un zapato se adapta a la forma del pie de alguien después de que lo usa continuamente. Repito, el mundo tiene varios valores, principios, estándares, actitudes y maneras de pensar que se oponen a los del reino de Dios. Muchos de ellos se basan en entronar al yo y conservar la naturaleza pecaminosa. Los valores de este mundo son destructivos porque ellos se enfocan no en Dios, sino en alcanzar prestigio, fama, fortuna y placeres carnales, y en perseguir el éxito, el cual sea a cualquier precio. Esto es generalmente la mentalidad de la cultura en la que vivimos y en la cual los cristianos somos presionados a conformarnos. Por ejemplo, estamos siendo empujados a admitir la idea de que hay muchos caminos que conducen a Dios. Y si decimos que Jesús es el único camino hacia Él, dicen que tenemos una mentalidad estrecha. Otro ejemplo, estamos siendo presionados a aceptar la creencia de que la homosexualidad es un estilo de vida legítimo. El venir a la iglesia es un fanatismo. El cometerse a servir a Dios es servilismo. Y cualquier otra creencia, en contrario, es obsoleta. El mundo quiere que nosotros sigamos su patrón, pero no debemos hacerlo. El apóstol Santiago escribió, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se contribuye enemigo de Dios. Está en Santiago 4:4. La palabra griega para mundo en Romanos 12:2 es aion, que significa una edad, y por implicación el mundo, Dios nos ama profundamente a la gente de este mundo, tanto que Él vino a la tierra a morir por ellos. Y sin embargo, Él no ama la mentalidad de este mundo, porque esta es controlada por el maligno. Vamos a ver en primera de Juan 5:19. Vamos a ver. Primera de Juan 5:19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ok, cualquiera área de su vida que no es transformada, de acuerdo a la naturaleza de Cristo, ha sido conformada al mundo y necesita ser renovada
por el Espíritu Santo. Número 3. Ser transformados. Dice en Romanos 12:2, sino transformaos. La palabra griega que se traduce como transformaos es metamorfo, que significa transformar, literalmente o figuralmente metamorfosis o cambiar de forma. Considero que esta palabra indica morir a una forma de vida con el fin de renacer en otra. Un proceso similar ocurre a la oruga dentro de un capullo cuando se transforma en una mariposa. Es una nueva criatura. La transformación de nuestra mente es un proceso sobrenatural porque es trabajo llevado a cabo por el Espíritu Santo. Este no produce solamente un cambio externo o temporal, efectúa un cambio total de carácter y comportamiento en la persona, quien se rinde a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. En el punto número 4 dice, renueve su mente. Por medio de la renovación de nuestra mente, en Romanos 12:2, dice la palabra griega traducida como renovación, es anakainosis, que significa volverlo nuevo. Observe que uno no puede renovar algo que previamente no ha existido. Cuando Pablo escribió acerca de la renovación de nuestra mente, él indicó que la mente tenía un estado original, el cual se había movido, la mente del primer ser humano que tuvo en el Edén antes de pecar. Así que, nuevamente, cuando renovamos nuestra mente, nos alineamos con la mentalidad original de la humanidad. Por eso es que la renovación es una clave tan poderosa para entender y realizar la palabra de Dios. La razón por la cual Dios nos impide que renovemos nuestra mente es porque así podemos regresar a su propósito para nosotros. Él quiere que nuestra mente refleje su mente, permitiéndonos pensar, inclusive funcionar como Él lo hace. Por eso es que debemos rendirnos nuestra mente al Espíritu Santo para que sea transformada. La renovación está conectada con el pensar y vivir de manera diferente. La renovación de nuestra mente nos habilita para regresar a la mentalidad con la cual originalmente Dios nos creó. A consecuencias de no renovar nuestra mente son varias, y algunas personas nos consideran que el proceso de la renovación no les concierne a ellos, porque piensan que están bien en la manera que están. Para nosotros, usualmente es más fácil ver donde los demás requieren hacer mejoras en sus vidas que edificar los cambios que nosotros necesitamos hacer. La verdad es que todos necesitamos renovar nuestra mente continuamente, porque siempre avanzamos espiritualmente. De lo contrario, podemos experimentar las siguientes consecuencias. Una de esas consecuencias es nuestras circunstancias serán nuestra principal y única realidad. Dice, no nos conformemos a nuestros problemas. Puede ser enfermedad, dolor, duda, depresión, desánimo, sequedad espiritual o cualquier otra circunstancia, pese a que estos son hechos temporales y no realidades eternas. En el siguiente punto carecemos de una dirección clara a nuestra vida. Cuando nuestra mente es renovada, no podemos comprometernos a creer en Dios y en su palabra de todo corazón. Estamos espiritualmente indecisos y no terminamos lo que estamos destinados a hacer, lo que debemos creer y lo que deberíamos de hacer. Cuando no entendemos el propósito
de tal como Dios nos ha previsto, o si no podemos o queremos que comprometernos con nuestra vida carecerá de una dirección clara y esta incertidumbre nos causará una ansiedad y nos dejará un estado de ánimo vacilante. Otro de los problemas que podemos tener al no transformar nuestra mente, dice, estaremos espiritualmente vulnerables. Cuando tenemos dificultad para comprometernos con la palabra de Dios, su reino, la iglesia y sus propósitos, tal como enfatizamos en el punto anterior, la incertidumbre nos hará espiritualmente débiles y vulnerables. Si realmente creemos en Dios, nos comprometemos con Él y seríamos decisivos en todos los asuntos con Él, con lo que con Él se relacionen como su esposa, la iglesia. Dice, no podemos ejecutar fe con una mente que no está hecha para Dios y sus promesas. ¿Creemos en ellas o no? Debemos tomar una decisión. El enemigo anda tras las mentes que no han sido determinado lo que creen acerca de Dios o que todavía no tienen las creencias establecidas. Por esas mentes están abiertas a recibir otras oposiciones y por tanto pueden ser engañadas y seducidas y para que duden de la palabra de Dios. Otro punto es nuestra mente, pensamientos que se conforman al pecado. Podemos comenzar a tolerar la idea de que ciertos pecados son aceptables y nuestra mente estará de acuerdo con las prácticas y van contra la naturaleza de Dios. Si el yo retomara su pasada posición de supremacía, sería duro para nosotros volver a las cosas de un punto de vista espiritual, porque creeríamos en un estado mental carnal. En consecuencia, podríamos comenzar a decir que las prácticas obviamente pecaminosas son meramente debilidades, o podríamos declarar el derecho a practicar algún pecado en particular. Porque eso nos hace felices, así como gradualmente aceptaríamos varios pecados como la norma de comportarnos, los principios divinos según los cuales solíamos vivir. Nuestro comportamiento no se conformará al pecado. Si mentalmente nos conformamos al pecado, finalmente nos convertimos en el pecado, en el sentido de que éste será dada a la forma y dominará nuestro estilo de vida. Adaptarse al pecado hace que la conciencia de la persona se cauterice y sus ojos se cieguen a la verdad. Por ejemplo, si se conforma a la idea del adulterio en su mente, probablemente se comportará como un adúltero y terminará convertido en eso. De la misma forma, si alguien se conforma a la idea de la adicción, probablemente actuará de tal forma y se volverá físicamente adicto. Si se conforma a la religiosidad, se secará, se apagará el fuego de Dios en su vida y morirá espiritualmente. Es peligroso que alguien permita que lo conformen la falsa mentalidad de este mundo, porque entonces comenzará a vivir de acuerdo a un engaño, porque finalmente lo guiará a la muerte espiritual. A estas alturas el problema es tan alarmante que incluso no puede ser capaz de vivir en su propia destrucción, ya que el pecado se habrá apoderado de su corazón y de su mente. Por el contrario, si un individuo permite que el Espíritu Santo lo transforme, se convertirá en un verdadero hijo o hija que imite a su Padre Celestial y que tenga derecho a heredar todas las bendiciones y ver todas sus promesas cumplidas en su vida.
También podemos experimentar una sequía espiritual. Cuando dejamos de renovar nuestra mente, podemos dejar de experimentar esas lluvias diarias de la presencia de Dios que mantenían nuestro espíritu fresco y vivo. Cuando esto sucede, es porque comenzamos a interesarnos solo en las cosas terrenales que no aportan vida a nuestro espíritu, y por el contrario, manifestamos una sequedad que lamentablemente viene a marchitar nuestra vida espiritual. Y estas circunstancias necesitamos volver a Dios y recibir una fresca llenura de su Santo Espíritu. Una evidencia de que alguien está en condición de sequía espiritual es cuando la gente de una vez se detuvo una vida de fe que se vuelve religiosa, teniendo solo la letra de la palabra en lugar del Espíritu en ella. Vamos a ver en 2 de Corintios 3:6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros y competentes de un nuevo pacto, y no de letra sino de espíritu, porque de la letra mata, mas el espíritu vivifica. No tiene caso el conocer toda la palabra de Dios si no la ponemos en práctica. Eso es lo que en verdad nos está diciendo. La gente religiosa se caracteriza frecuentemente por un escantamiento espiritual y una resistencia al cambio. Algunos emplean todo argumento que pueden imaginar contra el cambio, así como cualquier posible forma de detenerlo para que no ocurra. Como resultado no reciben el poder de Dios y son incapaces de ver y demostrar sus milagros. Retornaremos a las mentalidades y los hábitos falsos y retrocederemos espiritualmente. Si comenzamos el proceso de renovación de nuestra mente en el Espíritu Santo, pero luego detenemos nuestro avance, probablemente volveremos a nuestras viejas maneras de pensar alineadas a la mentalidad del mundo. Repito, en este punto de vista, solo refleja una perspectiva natural y temporal. En consecuencia, retornaremos a nuestros pecados y hábitos de pecado, rompiendo así nuestro compañerismo con Dios, así como con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y vamos a retroceder espiritualmente. También vamos a reducir la importancia del reino en la tierra. Permítame ilustrar este punto con una simple analogía. Por lo general, la tecnología avanzada en cada siglo de la historia humana, pero actualmente parece avanzar mucho más rápido, y la mayoría de la gente finalmente